Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Es un placer estar con ustedes y darle las gracias a Bauch por la oportunidad de presentar este trabajo que hicimos. El tema es Supracor Alternativas Láser para Presbicia. Este, bueno, todos hoy en día tenemos muchos pacientes que buscan una solución para presbicia, sobre todo pacientes jóvenes, presbitas entre 45 y 55 años, que a lo mejor no es factible hacer una cirugía de faco refractiva o que el paciente no desea una cirugía de lente intraocular y anda buscando una opción con láser. Eh, Esta es los acuerdos de confidencialidad. Soy consultant de Bausch Lomb y quiero platicarles acerca de Supracor. Yo he estado trabajando con Supracor, es un software que tiene el Teneo. He estado trabajando por los últimos 14 años casi, con muy buenos resultados y quiero compartir un poquito sobre la experiencia que hemos tenido con Supracor. Hoy tengo un 317, pero anteriormente en el 217 ya teníamos el software Supracor en él. Entonces, voy a presentarles un poquito acerca de este trabajo y antes explicarles un poquito acerca del principio de Supracor. Es algo muy sencillo. El láser tiene este software que uno selecciona Supracor y vamos a poner cualquiera que esta sea la graduación de distancia del paciente. Y automáticamente vamos a hacer un láser tradicional. Lo que hace Supracor es que crea un bump en el centro. Este bump, como le llama la compañía, es un pequeño montículo, como lo pueden ver en la parte central. La línea punteada es la córnea antes de la cirugía y la línea continua es cómo quedaría esa superficie de la córnea después del tratamiento de Supracor. De tal manera que los 3 milímetros centrales va a producirse un pequeño montículo de aproximadamente 12 micras y esa es la parte de adición o esa es la parte de visión cercana. Y conforme nos vamos alejando de este centro, vamos teniendo una zona de intermedia y luego una zona de distancia. Esto es pupilo dependiente. Esto es bien importante entenderlo porque no existe una adición, por así decirlo, de tal manera que un paciente de 45 años y un paciente de 50 o de 55 años tendrán exactamente el mismo tratamiento. ¿Qué es lo que produce, refractivamente hablando, este pequeño montículo? Aberraciones esféricas negativas. Todos sabemos que estas aberraciones esféricas negativas descontroladas tendrán el paciente una muy mala visión lejana o muy distorsionada y una decente visión cercana. Entonces tenemos efectos indeseables, que es la visión borrosa o distorsionada de lejos, y un defecto deseable, que es la visión cercana e intermedia. Entonces, lo que hizo Bausch fue inducir estas aberraciones esféricas negativas controladas por la computadora de tal manera que se deshicieron de los efectos indeseables de lejos y tener los efectos deseables de cerca. Y entonces la compañía llama esto una córnea varifocal. Lo que quiere decir es que es una córnea que prácticamente es una córnea multifocal. Insisto, esto es pupilo dependiente, de tal manera que entre más pequeña sea el tamaño de la pupila, mayor efecto visión tendrá de cerca, y entre más grande sea la pupila, tendrá un menor efecto de cerca y una mejor visión de distancia. Les voy a presentar el trabajo que hicimos en pacientes con hipermetropía. La selección de pacientes es súper importante. Esto es la piedra angular de tener un buen resultado con Supracor o con cualquier otra tecnología que queramos implementar para presbicio, para visión cercana. Entonces, los pacientes ideales para Supracor son pacientes entre 42 y 55 años de edad, que las keratometrías finales de la córnea tendremos que calcularlas. Y esto es importante porque no nada más es la agudeza visual o la refracción que tenga el paciente, sino qué keratometrías antes de la cirugía tiene este paciente y calcular qué keratometrías quedarán tentativamente para después de la cirugía. Y hay ciertos parámetros para poder seleccionar bien al paciente. Como todo paciente de presbicia, independientemente de la tecnología, el ojo seco es nuestro peor enemigo. Entonces debemos de tener mucho cuidado
en seleccionar muy bien a estos pacientes, porque los pacientes con ojo seco no son buenos candidatos para prácticamente ningún procedimiento de presbicia, y Supracor no es la excepción. La refracción con y sin cicloplegias deben ser similares. Esto es importante para la estabilidad a largo plazo de estos pacientes. Cuando tenemos una refracción con y sin cicloplegia similares, podemos apostar a que tendremos un periodo muy largo de buena visión, tanto de lejos como de cerca. Cuando estas refracciones son muy distantes, obviamente que vamos a utilizar la refracción sin cicloplegia, pero obviamente que el paciente en el transcurso del tiempo va a dejar de acomodar y la refracción de distancia se va a empezar a manifestar y obviamente vamos a ver mal de lejos y por consiguiente mal de cerca. Yo en lo particular, aunque la compañía indica que puede ser para cualquier tipo de pacientes hipermétropes o miopes y hemétropes, yo evito pacientes hemétropes. Estos pacientes hemétropes son muy complicados. Son pacientes que vas a tratar nada más un solo ojo. Su visión lejana es muy buena, sin lentes, y la visión cercana es muy buena con lentes, de tal manera que estos pacientes es muy difícil, perdón, estos pacientes son muy difíciles de complacer. Yo en lo particular no trato pacientes hemétropes. Determinar el ojo dominante es súper importante porque nuestro tratamiento va a estar enfocado al ojo no dominante, en el que le aplicaremos Supracor, y el ojo dominante lo dejaremos para distancia. Y por supuesto manejar las expectativas del paciente. Esto es muy importante porque el paciente debe de saber qué es lo que puede encontrar o qué es lo que puede obtener con un tratamiento para presbicia, y Supracor, como les digo, no es la excepción. Déjenme presentarles el estudio que hicimos en pacientes hipermétropes. Seleccionamos 34 pacientes con una edad promedio de 50 años, con una refracción manifiesta entre más 0,25 y más 3,25, con un cilindro hasta de 2. Yo, en lo particular, pacientes mayores de 3,25, es preferible, yo en lo particular prefiero no hacerles ningún tipo de láser, y si están en este rango de edad, prefiero ofrecerles una cirugía de facorefractiva. Pero bueno, los límites que nos pusimos es un 3,25 hasta un 3,25 positivo. Como ya les comenté, el láser se utiliza solamente en el Supracor lo utilizamos únicamente en el ojo no dominante, y el ojo dominante lo tratamos, aunque sea una refracción baja de más 0,50, más 0,75, y nuestro target será plano de lejos. El tratamiento lo hicimos con el Teneo 317. Ambos ojos les pusimos puntos lagrimales, aunque seleccionamos pacientes que no tenían ojo seco. A todos los pacientes de presbicia que tratamos con láser les ponemos tapones lagrimales en ambos ojos. Y tenemos un seguimiento hasta un año de los pacientes que ahorita les presento. Estos son los resultados. La agudeza visual no corregida en el ojo de Supracor a 12 meses de tratamiento, el 75% de los pacientes obtuvieron un 20/30. Entonces, esto habla de la estabilidad que tiene en el transcurso del tiempo este tratamiento de Supracor. Y aunque el ojo contralateral, que es el ojo dominante, hicimos un tratamiento para target cero de lejos, obviamente que ayuda a ese ojo contralateral también para visión cercana, y el 75% obtuvieron un 20/25 sin corrección de cerca a 12 meses de seguimiento. ¿Cuál es la diferencia entre Supracor y una monovisión? Esto obviamente es la visión de lejos. Como podrán darse cuenta, a 12 meses del tratamiento del ojo de Supracor, el 100% obtuvo un 20/40 de lejos y un 75% tienen un 20/30 sin corrección de lejos. Esto es mucho mejor que una micromonovisión o que una monovisión. Por lo general, si vamos a inducir una miopía en el ojo de monovisión de menos 1,25, menos 1,50, muchos de estos pacientes están viendo de lejos un 20/80 o peor. A 12 meses, obviamente que la visión binocular es mucho mejor que la de un solo ojo. Estos pacientes tienen un 20/20 de lejos, y esto habla de la estabilidad del tratamiento
de hipermetropía que tiene el TNO. Y bueno, también la selección del paciente, como les comenté, que estuviera muy cerca la refracción con y sin cicloplegia. A 12 meses, la agudeza visual mejor corregida. Esto es en cuestión de seguridad. El 90% de los pacientes obtuvieron un 20/20 y el 100% un 20/15. No tuvimos más de 2 pérdidas de líneas de visión mejor corregidas de lejos a 12 meses de tratamiento. Igual, estas aberraciones esféricas negativas que creamos realmente es un tratamiento muy suave en el que mejor corregidos los pacientes prácticamente están al 100%. Un aspecto importante es, bueno, ¿qué es lo que estamos obteniendo de estos pacientes en cuanto a agudezas visuales? Y la otra es, ¿qué es lo que pueden hacer los pacientes con este tratamiento? O sea, ¿qué es lo que en la vida diaria pueden hacer los pacientes sin lentes? Y bueno, a 12 meses de tratamiento, los pacientes están viendo un 90%, pueden leer el periódico sin lentes. Y en nivel de satisfacción, el 100% de estos pacientes volverían a hacerse el tratamiento sin ningún problema. Y esto habla del buen tratamiento de Supracor, la buena selección de pacientes y de lo contento que están estos pacientes con el tratamiento. Siempre hemos dicho que los pacientes hipermétropes por la presbitas es muy fácil de complacer a estos pacientes, o son pacientes que están muy agradecidos. Sin embargo, los pacientes miopes es a los que habitualmente les tenemos miedo, sobre todo porque la agudeza visual de estos pacientes de cerca, sin corrección, es bastante buena. Sin embargo, muchos de estos pacientes que tienen miopías no están tan contentos con su miopía porque es una miopía considerable. Estoy hablando de un -3, -350, -4, que a lo mejor el paciente está queriendo ver la computadora o el celular y tendrán que acercárselo mucho a la cara. Entonces, son pacientes que no están tan contentos con esta miopía. No así pacientes a lo mejor que tienen una miopía de -1, -1.25, -1.50, que tienen una intermedia bastante buena y una visión cercana bastante decente a buena distancia. Sin embargo, son pacientes que quieren ver muy bien de lejos sin perder tanto lo de cerca. Y aquí es donde entramos con el estudio de miopía. Está muy interesante. Entonces, seleccionamos a 30 pacientes miopes con un promedio de edad de 49 años, con una miopía entre -0.75 y -5.50, un cilindro no mayor de 2.25. Igual, hicimos el tratamiento en el ojo no dominante para Supracor y el ojo dominante, el target fue plano de lejos. En los primeros pacientes hicimos un pequeño cambio en el nomograma porque sentían que les hacía un poquito falta lo de cerca, entonces hicimos un ajuste en el nomograma y les voy a presentar los resultados a 6 meses. El 90% de los pacientes en el ojo operado de Supracor alcanzaron un 20/30 o mejor. Y en la agudeza visual binocular, el 82% de estos pacientes vieron un 20/25 mejor. La verdad es que es un muy buen resultado para un paciente miope. La agudeza visual es bastante útil en estos pacientes. En cuanto a la agudeza visual a distancia, a 6 meses de seguimiento, el 93% de los pacientes alcanzan un 20/32 y el 52% de estos un 20/25. Obviamente, como el tratamiento es binocular y el ojo dominante lo seleccionamos para tener una buena visión de lejos o el target 0, pues el 100% de los pacientes alcanzan una agudeza visual de 20/20 sin corrección. En cuanto a cuestión de seguridad, el 93% a 6 meses, con la agudeza visual mejor corregida de lejos, alcanzaron un 20/20 y binocular, el 97% de estos alcanzan un 20/15. En cuestión de safety, ningún paciente perdió más de una línea de visión mejor corregida de lejos. Igual, los números son muy importantes, pero les preguntamos a los pacientes qué tan a gusto estaban con el tratamiento. Y como podrán darse cuenta, igual que los pacientes hipermétropes, el 90% de estos pacientes podían leer sin lentes el periódico. Y en cuestión de satisfacción, les preguntamos si volverían a hacerse el procedimiento y el 100%
dijo que sí, que cumplía con tus expectativas. Es bastante interesante los resultados en los pacientes miopes. En mi experiencia, el paciente miope es un paciente que es un paciente muy, muy agradecido, que está muy contento porque ahora la visión lejana es muy buena y no perdieron tanto de su visión cercana. Hay dos estudios más que yo no tengo experiencia. La experiencia la tiene el doctor Robert Ang de Filipinas. Bobby está haciendo estos dos trabajos, compartió estas diapositivas y los resultados que tiene hasta ahora. ¿Qué pasa cuando tienes un paciente que ya está operado de láser, que se operó cuando tenía 30 años, 35 años, y hoy es presbítero de 43? Bueno, podemos poner supracor en estos pacientes. Bobby hizo el tratamiento igual, solamente en un solo ojo, en el ojo no dominante, tiene 6 meses de seguimiento y la edad media de los pacientes es de 50 años. Los resultados son bastante buenos. El 100% de estos pacientes obtuvo un 20/25 o mejor en el ojo tratado de Supracor. Y bueno, el 100% tuvo un resultado de 20/25 mejor con ambos ojos. Bobby hizo la prueba también de visión intermedia y los resultados son esos, que son bastante buenos. Y muchos de estos pacientes están buscando, como les comenté antes, sí tener una buena visión cercana, pero quieren mejorar mucho su visión intermedia. El 100% de estos pacientes en el ojo operado con Supracor obtuvo un 20/25 que se mantuvo ese 100% cuando están usando los dos ojos. En la visión lejana sin corrección, el 75% de los pacientes siguió con un 20/20 y a 6 meses el 100% tuvo el 100% o mejor, ya que el otro ojo no fue tocado. Igual en safety, ninguno de los pacientes perdió más de una línea de emisión a 6 meses de seguimiento, lo que habla bien del tratamiento Supracor y de estas aberraciones esféricas negativas controladas por la computadora. Otro de los estudios que está haciendo Bobby Ang, que está muy interesante, son pacientes que ya son pseudofacos, que fueron operados con lente monofocal y que hoy están buscando un tratamiento de presbicia porque quieren ver mejor de cerca. Bobby tiene este estudio, hizo los flaps con el microkeratomo XP, seleccionó solamente un ojo. Estos deberían de tener cuando menos una agudeza visual mejor corregida de lejos de 20/25 y se seleccionó el ojo no dominante. El target en los pacientes anteriores, tanto de hipermetropía como de miopía o como post-LASIK, el target fue de 0 en el ojo de Supracor, al igual que el ojo dominante. Pero en estos pacientes el target fue de menos 0,50. Y esto nos va a ayudar porque obviamente estos pacientes al ser pseudofacos no tienen absolutamente nada de acomodación. Y los resultados, bueno, la selección de pacientes son pacientes pseudofacos con menos de 45 años, con un lente monofocal, obviamente no acomodativo, sin complicaciones intraoperatorias, que la refracción residual estuviese entre +2 y -2, con un cilindro hasta de 2 dioptrías, que la agudeza visual mejor corregida fuera de 20/25 al menos, que no tuviera glaucoma y no tuviera problemas en la retina. Son 19 pacientes, un promedio de edad de 70 años, con esta graduación en promedio, y estos son los lentes monofocales que tenía el paciente al momento del estudio. Y los resultados son bastante buenos para ser pacientes pseudofacos. A 6 meses de seguimiento, el 80% de los pacientes tenía una agudeza visual de 20/25 mejor. Son pacientes que pues ya son mayores de 65 años, muchos de ellos, y bueno, esta agudeza visual para estos pacientes era increíblemente buena. En los pacientes binoculares, la agudeza visual, el 86% de los pacientes alcanzaron una agudeza visual de 20/25 o mejor de cerca, cual es muy buena. Igual, les pregunta, en cuestión de safety, perdón, ninguno de los pacientes perdió más de 2 líneas de visión a 6 meses de seguimiento.
Igual le hicieron preguntas a los pacientes acerca de qué tipo de actividades podían hacer ahora sin lentes de lectura. El 90 y casi 93% de los pacientes podían leer mensajes cortos. La visión de noche, ellos refieren que no se perdió, inclusive algunos decían que era mucho mejor la visión de noche después de la cirugía que antes de ella, y todos los pacientes estaban dispuestos a recomendar ese tipo de procedimientos. Hay algunas perlas, como todo tratamiento de presbicia, no es para todo mundo. Independientemente de las cuestiones anatómicas que hemos discutido o que les he platicado, hay aspectos importantes porque Supracor, aunque es muy bueno, no es perfecto. Entonces, pacientes que son difíciles, que son perfeccionistas, que son muy críticos, que se quejan constantemente, estos pacientes pudieran no ser los mejores candidatos para Supracor. Y aunque, como lo repito, el tratamiento es muy bueno, no deja de ser no perfecto. Y este tipo de pacientes pudieran no ser los mejores candidatos. Eh, Aunque el paciente tenga una buena actitud y aunque el paciente sea un paciente, como les digo, que sea bastante tolerante, es muy importante investigar la profesión o los hobbies que tengan estos pacientes. Y pacientes que tengan como profesión un manejo prolongado, sobre todo en la noche, o aquellos que hagan cosas de hobbies, cosas muy pequeñas, pudieran no ser los mejores pacientes para el tratamiento. Esto es importante para evitar dolores de cabeza tanto del doctor como del paciente. Yo creo que una vez que planteamos el tratamiento de Supracor, la selección del paciente es lo más importante. Esto no me voy a cansar de repetirlo. Sí, nos gustaría que Supracor fuera para todo mundo, no lo es. Y es muy, muy importante la selección del paciente. Eh, un aspecto muy importante es que debemos de tener estudios, refracción con datos muy, muy, muy precisos. Muchas veces podemos estar fallos, un 0,50, un 0,25 de graduación en un paciente monofocal, un paciente joven, y a lo mejor ese paciente va a estar muy contento si trae una graduación, una pequeña graduación residual. No va a ser así con los pacientes de Supracor. Cada cuarto de dioptría cuenta, y esto es importante para tener un buen resultado y que este resultado sea permanente en el tiempo. Entonces, el tener muy exacto las refracciones del paciente es fundamental para poder tener un buen resultado. Debemos de involucrar al paciente en la decisión de un tratamiento de Supracor. Debemos de explicarle, debemos de tomar nuestro tiempo. Y acá abajo dice que nuestro staff debería estar involucrado en el diagnóstico y en el testing de los pacientes de Supracor. Y es completo y es muy importante. Debemos de tomarnos el tiempo, o cuando menos debemos de tener un staff que esté involucrado y que sepa sobre Supracor para que pueda plantearle exactamente al paciente cuáles son las expectativas y qué es lo que podemos esperar de un tratamiento. Insisto, Supracor funciona y funciona muy bien, siempre y cuando tengamos un muy buen tratamiento, muy buen paciente para el tratamiento de Supracor. Es muy difícil simular cómo vería un paciente con Supracor. Y digo, es muy difícil simularlo porque no podemos crear aberraciones esféricas negativas de forma artificial. Las aberraciones esféricas negativas las trata el láser o las induce el láser de forma controlada. Entonces, la visión que tiene el paciente con Supracor es muy difícil de hacer una mímica. Sin embargo, sí podemos hacer una micromonovisión con lentes de contacto para que el paciente se dé más o menos una idea de lo que significa tener un ojo para ver de lejos y un ojo para ver de cerca, aunque el ojo de Supracor, insisto, no es una micromonovisión, sí te puedes dar una idea de cómo sería la neuroadaptación de este paciente, porque independientemente que tengan una visión lejana muy buena, en el ojo dotado con Supracor, deberá de experimentar cierto grado de neuroadaptación. Siempre es importante involucrar
no nada más al paciente, sino también a los familiares del paciente, para que se dé una idea el familiar de qué es lo que va a experimentar o qué es lo que puede obtener el paciente. Y esto es importante porque muchas veces viene el paciente a la consulta con su familiar después de la cirugía y él le dijo que le iban a hacer un tratamiento para presbicia y resulta que alcanza a ver un 20/30 y no alcanza a ver las letras chiquitas. Entonces, cuando involucras al familiar del paciente y el familiar se da una idea antes del procedimiento de qué es lo que puede obtener el paciente, es de mucha ayuda para el doctor, porque el familiar del paciente siempre les dice, oye, pues acuérdate que el doctor te dijo que las letras más pequeñas no las ibas a ver. En conclusión, en los estudios que hemos hecho, creemos que Supracor es seguro y muy eficaz. Mis pacientes con Supracor son pacientes que están muy contentos, tanto hipermétropes como miopes, y los resultados son muy, muy, muy estables. Yo no tengo experiencia con pseudofacos, pero por lo que reporta Bob Young, es una, es una muy buena herramienta para estos pacientes con lentes monofocales que están contentos con su visión lejana, pero quisieran tratar de prescindir de los lentes para visión cercana. En nuestros pacientes, con la selección que tenemos, el nivel de satisfacción es un nivel bastante alto y aunque no es perfecto, este, eh, la independencia de los lentes de cerca es bastante, bastante alta y estos pacientes están muy, muy contentos, sobre todo porque al tener una córnea que produce una buena visión cercana y una visión intermedia, para ellos es muy cómodo. Lo que hemos visto es que las refracciones están bastante estables después de un mes. Sin embargo, puede tardar un poco más en la neuroadaptación de estos pacientes y es importante aclarárselos y es importante que el doctor lo sepa. Y no nos vamos a cansar de decir que la selección del paciente es muy importante. Y sobre todo el manejo del ojo seco. Yo creo que esta parte, sobre todo porque estamos tratando pacientes arriba de 40 años y de una manera u otra, estos pacientes van a tener un ojo seco y entre más nos alejamos de 40 y entramos a 50 o 60 o 70, sobre todo pacientes edofacos, con mucho mayor razón. Entonces, si estos pacientes edofacos o estos pacientes que vas a meter a Supracor, que quieres proporcionarles un tratamiento con Supracor, no tienen una buena superficie, lo ideal es no hacer el procedimiento. Y esto es importante manejarlo de forma adecuada en el sentido de que nosotros podemos dar lubricantes preoperatorios y llevar a este paciente a una lubricación adecuada que difícilmente nosotros sabemos que el paciente lo va a hacer después de la cirugía. Entonces, bien importante que manejemos muy, muy bien el ojo seco, porque el hecho de hacer un tratamiento en un paciente que no tiene una buena superficie va a hacer que el tratamiento no sea lo que estamos esperando. Entonces, súper importante el manejo del paciente de ojo seco o el diagnóstico del paciente de ojo seco y en la manera de lo posible evitar todos estos pacientes que no tienen una buena superficie ocular. Muchas gracias por su atención.